Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Y estamos en Bonita Radio, y en Bonita Radio hoy vamos a hacer, esto es lo último, una entrevista interesante para ir desarrollando y construyendo aquello que nos ocupa a todos y a todas los que pensamos ir a votar en el 2024, el próximo 5 de noviembre, que vamos a hacer una entrevista antes de que sea candidato, obviamente ya es un precandidato, a un joven de orientación de los derechos humanos. Y es bien interesante porque vamos a hablar con un candidato, pero necesariamente es lo que usted y yo hemos visto en la política puertorriqueña desde el escenario electoral. Una persona que se identifica como un defensor de los derechos humanos, que hace un trabajo de liderato comunitario desde el lugar donde se crió, el residencial alejandrino, entre esa faja de colindancia del Distrito 5 entre San Juan y Guaynabo. Y creo que es parte de lo que debemos empezar a hacer o seguir haciendo. Lo hemos hecho ya la semana pasada, tuvimos, en esta misma semana, ya yo me voy a que estoy lejos, en esta misma semana entrevistamos a Edgardo Cruz, quien es una persona que está enfrentando en Victoria Ciudadana a Ana Irma Rivera Lacén por la oposición a la comisaría presidente de Washington. Y en este caso vamos a hablar con Alejandro Santiago, que como dije, es una persona que está determinado a correr por el Senado por acumulación. Recordemos que en Victoria Ciudadana hay un proceso alterno que puede pasar con cualquiera de los partidos de nuevo cuño, de acuerdo a la ley electoral, que es un procedimiento alterno donde al interior de ese partido tienen que escoger los que y las que van a ocupar finalmente esas candidaturas de cara a las elecciones. Bienvenido a Bonita Radio, Alejandro Santiago. Saludos, Carmen, y para mí es un placer poder estar en este espacio y poder, ¿verdad?, enviarle un saludo a todas las personas. Tengo un problema y es que aparentemente estás teniendo dos micrófonos y te estamos escuchando doble. Yo te doy un tiempo para que lo puedas arreglar, pero sabemos que teníamos un problema ahorita y aparentemente, en efecto... Verifica a ver. No, ahora mismo todavía está doble. Así que yo voy a ver acá, a ver lo que, pero yo no te escuchaba doble ahorita. Y yo creo que son, Alejandro, ¿sabes qué pueden ser los audífonos? Vamos para atrás. Los audífonos porque nos ha pasado antes con otros invitados. Pero nosotros vamos a hacer la entrevista y confío en que podemos vencer ese reto tecnológico. Fíjense qué interesante, nosotros vamos a hacer una entrevista de un joven que nos va a hablar precisamente de los retos que ha tenido en la vida y que lo ubican en este momento. Ahora soy yo
doble. Ya está ahí. Lo voy a intentar sin audífonos a ver si es eso. Sí, sin audífonos, pero no. Te escucho doble como quiera. Yo no puedo creer que nos esté pasando esto. Pero ¿sabes una cosa, Alejandro? Yo voy a hacer algo, que es algo que nosotros a veces hacemos precisamente cuando tenemos estos problemas, porque sí, parece que es un reto exclusivamente tecnológico. Yo te voy a traer de otra manera y te voy a pedir entonces que te desconectes de la sesión y te voy a traer por teléfono y ya tengo una foto tuya. Así que ya tengo una foto tuya. Vámonos directamente por teléfono. Estas son las cosas que a veces ocurren en el medio de entrevistas, pero a mí me parece que nada nos debe detener y no nos está deteniendo nada para hacer el trabajo que queremos hacer. Nosotros ya tuvimos una conversación preliminar precisamente para yo poder conocer a Alejandro. Alejandro, yo te voy a llamar, puedes desconectarte, yo te voy a llamar y desde ahí, con esa buena foto que tengo tuya, vamos a hacer la entrevista. Así que vuelvo y repito, lo más importante es que tengamos la capacidad de hacer los cambios y ya ustedes verán, vamos a traer a Alejandro inmediatamente. Tengo que decir que lo más que me llama la atención de esta, yo me estoy escuchando doble ahora, pero yo creo que es aquí, yo creo que es el lugar donde estoy. Vamos a ver, ustedes me dirán eventualmente y lo lograremos. Es que Alejandro es un joven que tiene una experiencia con gente que incluso yo conozco a nivel profesional, y esas cosas siempre me impactan. Desde dónde estamos hablando, ahora no me contesta. Vamos a ver, ahora sí, yo creo que aquí estamos y te está escuchando todo el mundo. Saludos, Alejandro, y bienvenido, como dije, a Bonita Radio. Alejandro, decía yo que es bien interesante que nosotros estemos en este momento atendiendo esta entrevista contigo, y en la preparación hacia esta entrevista yo me haya percatado incluso que eres una persona a quien, o sea que eres una persona que estuviste desde tu niñez con personas que yo conozco y siempre esas casualidades y causalidades me llaman la atención. Yo quisiera en principio, sabemos que tú eres un joven que te criaste en el residencial alejandrino, y como te dije antes de que empezáramos esta entrevista, el residencial alejandrino para mí es uno de los residenciales que más se impactó por la mano dura contra el crimen. Tú eres un joven de ese residencial que, ¿cómo adviniste a ser líder comunitario
imaginarios, pero sobre todo esos prejuicios alrededor de lo que en un momento dado se conoció como un caserío y en otro momento de la historia se cambia el principio hacia lo que son los residenciales públicos. El principio que no es solamente lingüístico, no es solamente un asunto de lenguaje, sino hay toda una conceptualización alrededor del caserío versus el residencial público. Cuando yo te preguntaba el asunto de la mano dura contra el crimen, te lo preguntaba precisamente porque el esfuerzo de la policía de Puerto Rico en los años 90, sobre todo en esa administración del Partido Nuevo Progresista Pedro Rosselló González, se llamó la mano dura contra el crimen y los únicos que se cerraron policíacamente eran residenciales públicos. Y yo quisiera que como tú te ubicaste o tú te ubicas socialmente en el residencial alejandrino en esa época, tú me dijeras hasta dónde llegó el esfuerzo de la mano dura y el impacto que tuviste no solamente en ti, sino en las personas alrededor tuyo, como puede ser tu familia o los propios residentes, amigos y gente que se crió contigo. ¿Tuvieron un impacto puntual, te parece a ti, desde el punto de vista de lo que fue la mano dura contra el crimen? Claro.
computadora, que la computadora puedas eliminar la conexión porque te estoy escuchando doble. Parte de lo que no. Ok, perfecto. Fíjense que lo primero que yo creo que es importante que recalquemos acá y en esta conversación es precisamente cómo una persona que aspira a una candidatura tiene todo un andamiaje social y político, y no con eso estamos hablando de la política partidista, estamos hablando de la política en su término más amplio, ideológico, de cómo se desarrolla su vida para entonces entender que se ubica o quiere ubicarse en un escenario donde pueda trabajar. Y insisto que en efecto sí hay algo conectado allá porque te estoy escuchando. Tiene que ser que está conectada a nuestra grabación. Perfecto, agradecida. Yo quisiera, Alejandro, a base de esto que tú me estás diciendo, yo vi, y es parte de lo que tengo imágenes, en esa presentación de tu candidatura, el esfuerzo de personas que estuvieron contigo en esa presentación que han estado a lo largo de tu vida, de describir cuáles fueron los retos que te hicieron una persona diferente y que ahora estás tratando precisamente de ubicarte en ese otro escenario de la vida, y en este caso político partidista, que es súper importante, o bueno, es un escenario totalmente distinto al que tú has vivido a nivel comunitario, sobre todo, que te ubicas en ese mundo. ¿Hasta dónde fue precisamente la escuela, porque veo ahí a tu maestra de inglés, hasta dónde fue la escuela, quizás uno de tus primeros contactos con idearios totalmente distintos para enfocarte y colocarte hoy? Y Alejandro se nos había ido. Bueno, aquí estoy. ¿Hasta dónde decía, hasta dónde en la escuela fue el primer contacto que tuviste para ir desaprendiendo todo aquello que hoy puedes hablar de otra manera, porque tienes obviamente una educación y una exposición que te ha permitido llegar a esta manera de pensar? ¿Hasta dónde fue la escuela el primer elemento que te ayudó a deconstruir todo esto que estabas viviendo? Maestras y maestros que creían en mí y apostaban en mí, y que incluso en las excursiones siempre apoyaban para que yo estuviese presente y representada a la escuela en competencia. Esa fue la manera de yo poder entender que había otro espacio que no necesariamente se nos estaba diciendo que nos pertenecía, pero que sí era posible. Así que desde esta idea me costó mucho, y hay veces que me sigue costando, tener que aprender a insertarme en otros espacios, porque las sintonías como sean son diferentes. Y cuando ya uno habla que uno viene del caserío, ya rápidamente se nubla esa mirada de estigma, y comienzan a dudar incluso de tu liderato, a pesar de que yo tengo una formación completa y que estoy, ¿verdad?, en una segunda maestría y que me presento muy bien y toda la cosa, ¿verdad? Pero siempre cuando uno habla desde el espacio de donde uno viene, te marcan. Claro. Y la escuela fue el espacio donde no solo yo aprendí, el espacio donde después ya de adulto he invertido para que otros jóvenes tengan las oportunidades que no necesariamente yo pude tener,
y pueda reflejarse en que en efecto pueden alcanzar cualquier espacio, incluyendo el Senado por acumulación en Puerto Rico. Fíjate que cuando tú hablas de esas otras oportunidades que quisieras que otros jóvenes tuvieran, esa es quizás una de las búsquedas que siempre tenemos en términos de nuestras experiencias versus lo que nosotros entendemos debe pasar por los demás. En ese sentido, yo te pregunto si juega un papel importante o jugó un papel importante. Yo te hice el planteamiento de haber visto a tu maestra de inglés, de haber visto a quien tu abuela crió, que fue parte de tu familia también, en ese sentido, Maribel Torres Suárez. Personas que estuvieron muy cerca de ti. ¿Qué papel jugaron ellos para que este espacio que ahora tú entiendes te lo debes dar, de educar a otros y darle oportunidades que quizás tú no tuviste? ¿Esa fórmula también estuvo en ellos, tú crees, para acercarse a ti y tratar de promover que tuvieras otras oportunidades? Sí, yo estoy confiado y estoy seguro y lo sostengo que tanto la figura de Maribel como la de mi maestra de cuarto grado y otras tantas maestras y otras tantas personas que también estuvieron en la comunidad y se desarrollaron en términos académicos fueron un bastión para que yo pudiese de alguna manera sostenerme y ver en ellos un modelo de que sí era posible la transformación en nuestra sociedad, y que no solo eso, que era posible también replicar el modelo que fuera necesario para que otras personas también llegaran, ¿verdad? Y en eso hay datos de que no siempre aspiro y no quiero ser la excepción, quiero ser la norma dentro del espacio donde yo estoy y que más jóvenes puedan alcanzar. El hecho de que mi abuela, por ejemplo, tuviese el privilegio de vincularse con otras familias, con doctores en medicina, empresarios, abogados, profesionales de la conducta humana, o que incluso el poco privilegio que yo pude haber alcanzado de estar en la cercanía con estas personas, fue un modelo. Me resulta bien interesante porque cuando, por ejemplo, yo estuve en la escuela superior, yo estudié en la Escuela Vocacional Miguel Suchet, que no es tampoco la tradición de que un joven del espacio donde yo iba fuesen a estudiar a esa escuela. Uh-huh. Yo atravesaba por la Universidad de Puerto Rico siempre. Yo tenía que caminar. Claro. Por escasez de recursos y demás. Y yo siempre caminaba y yo decía, un día yo quiero caminar como los jóvenes de esta universidad. Y lo logramos, ¿verdad? Pero yo también hice un ejercicio exploratorio de poder descubrir y mirar cuáles eran esos espacios donde yo quería conquistar, donde yo quería llegar. Y me educaba, compartía la información, y tuve esa fortuna en cierto sentido por darle una palabra. Pero sostengo que en efecto las oportunidades que he tenido se las debo precisamente a gente y a personas que creyeron, que tuvieron visión y que apostaron a que yo podía. Exacto. Es precisamente lo que tú estás narrando, que es lo que tú procuras desde el punto de vista de, en este momento, como líder comunitario, hacer ese otro esfuerzo. Ahora vámonos a la arena que quieres abrazar, que es una arena totalmente distinta. Es la arena político-partidista desde un movimiento que es de nuevo cuño, que inicia de alguna manera un momento en el país a partir del 2019 y se ubica hoy en una fuerza política muy diversa. ¿Cómo te acercaste? Si antes de Victoria Ciudadana estabas entusiasmado por entrar a la arena política de alguna manera. Pues mira, es bien interesante porque a pesar de que yo nací en un residencial público, los partidos tradicionales siempre han utilizado las comunidades vulnerabilizadas y la única oferta que te ofrecen es que tú puedes ser líder de barrio, líder de comunidad, como lo fue mi abuela dentro del Partido Popular. Ya fue presidenta de la comunidad, pero yo nunca sentí que mi abuela podía aspirar dentro de ese partido o cualquier otro oportunidad de, por ejemplo, postularse. Así que estuve bien cerca del Partido Popular, conocí, leí su historia, veía, ¿verdad?, las cosas que hacían los buenos candidatos que hubo en algún momento y la oferta que tenían a nivel político, pero no me sentía lleno, porque pues yo no solo soy un joven trabajador social de residencial público, también soy una persona abiertamente LGBT. Claro. Y estos espacios se condicionan, y yo con el condicionamiento, ¿verdad?, y esas negociaciones de dejar de ser uno para llegar a estos espacios, nunca he estado
en mi narrativa. Así que en el 2020, vengo escuchando obviamente del Movimiento Victoria Ciudadana desde que se funda. En el 2020 me doy a la tarea de ir a apoyar a una compañera, colega de la psicología, la doctora Alice Pérez, y termino coordinando la campaña de 5 personas en el distrito de Carolina, distrito 8 de Carolina, y ahí me inserto a los trabajos de Victoria Ciudadana, coordinando la red de género y asuntos LGBT, entre otras redes que componen el partido. Y me sentí a gusto, me sentí recibido, la bienvenida se podía palpar, a diferencia de otros espacios que, aunque se han ido transformando desde mi perspectiva, ¿verdad?, por conveniencia, no por convicción, en este espacio donde yo estoy, es un espacio donde todas las personas que tengan un interés o de aportar al país de manera colectiva o que quieran aportar desde su forma individual, el Movimiento Victoria Ciudadana, y ahora con la amplitud que hemos alcanzado con la alianza, es la oportunidad, ¿verdad?, para que puedan encontrar una casa política, por así llamarlo. Pero desde muy pequeño, yo tengo los registros donde las personas en la escuela me preguntaban, ¿qué tú quieres ser? Y yo ponía trabajador social, líder comunitario, cocinero y político. Y todas las he alcanzado, y pues ahora estamos en esta nueva fase de la política partidista, siendo una propuesta totalmente diferente, lo que yo he llamado la antítesis de la política tradicional en Puerto Rico, porque mencionaba que los partidos tradicionales usan o utilizan a las personas de los espacios empobrecidos, pero no los insertan. Es bien poco probable que usted vea un candidato que nazca del corazón de un residencial público como es mi candidatura. Yo no voy a decir que soy la única, pero soy de las pocas candidaturas que nace, que se presenta, que tiene muy de cerca lo que son sus raíces. Y eso ya de por sí, si yo fuese un espectador y yo veo un candidato con una plataforma similar a la que tengo yo diría, vale la pena que esta persona pueda entrar, porque como mencionaba, no solo tengo la formación, la capacidad, tengo la vivencia. Y es bien importante que la gente que experimenta unas realidades también ocupen espacio y que no necesariamente sean personas que desde el privilegio adquisitivo o por herencia de su familia o porque tienen el apellido de tal o X persona aspiren y lleguen al poder. Es momento de darle unas voces diferentes. Y es por eso precisamente que yo me hago disponible con todo lo que implica, ¿verdad?, hacerse disponible de la política partidista en este país. Vamos a empezar precisamente por todo lo que implica, y si tú estás clarísimo de que eso es, de que quieres exponerte a eso. Quizás la primera pregunta sería, ¿qué es lo que tú crees que implica? Por lo que puede retrasarse una persona desde el punto de vista de su interés de participar de la política. ¿Qué implica que eso pueda dejarla a un lado versus lanzarse con una propuesta, como tú dices, distinta en tu caso, que ya mismo vamos a la propuesta, a exponerse y a ser servidor público? Porque finalmente un funcionario electo es o debe ser un servidor público. Pues bueno, en ese sentido, la primera preocupación, y recuerdo que un candidato en el precinto 4 de San Juan, en el que yo pues creía que tenía la oportunidad de poder ayudarle, ¿verdad?, para que llegara a su comisión política, y que en efecto llegó. Uno de sus equipos de trabajo me decía, la política cuesta mucho y hay que tener dinero para poder hacerla. Y eso para mí fue como un reto, en términos de, él me está retando de que los pobres no podemos llegar. Y yo creo que sí, que los pobres podemos llegar. Pero si bien es cierto que podemos llegar, también necesitamos el capital económico, ya sea mediante ahorros, donativos, etcétera, para poder hacerlo. Y yo pienso que ese es el primer obstáculo que se puede enfrentar cualquier persona de a pie, diciéndolo con todo el respeto del universo de lo que puede implicar la frase. Claro. Que quiera decir, yo quiero ser una voz diferente en el Senado. Desde lo que implica hacer una campaña, tener un equipo que cree en ti, hacer una trayectoria de ser necesaria. Porque cuando uno mira la ley lo que te pide es que tú vivas en Puerto Rico, cumplas con una edad mínimamente, ¿verdad?, y según el escaño, y te hagas disponible. Pero de la manera como la política tradicional ha diseñado el juego, es para que se queden los mismos, los que llevan los apellidos de la tradición familiar, que aunque algunos, ¿verdad?, han dicho, piden mi resumen, ¿verdad?, de alguna manera que mi resumen habla por sí solo, también hay que decir que su resumen se llena precisamente porque el apellido le permite llegar
No es lo mismo, ¿verdad?, decir yo soy el nieto de doña Inés que limpiaba casas, cuidaba familia, a decir yo soy el hijo, el primo, el sobrino, el nieto del político de Quicoye. Eso también hay que tenerlo presente. Y es parte de las barreras, ¿verdad?, que de alguna manera uno se puede enfrentar, y también cuando uno piensa o ve lo que ocurre en la pantalla con la política tradicional, que son acusados de corrupción, señalamiento, cómo atacan su familia sin necesidad, ¿verdad?, de su familia tener que cargar en cierta manera esas vicisitudes, pues, las personas se ponen temerosas. En mi caso me ocurre, yo le dije a mi familia, mira, yo sé que ustedes, yo he elegido las profesiones que no necesariamente te apoyan, precisamente por el maltrato que han recibido, que es el trabajo social y este asunto de político, pero son las posiciones en las cuales yo me siento representado y sé que podemos ser una voz a favor de las personas. No hablar por las personas, pero hablar a favor de las personas sin ocupar su espacio. Y esos han sido, ¿verdad?, de alguna manera los retos que hemos tenido, y obviamente también uno enfrenta retos de ver personas que llegan a partidos sin tener ningún tipo de vinculación, ven como oportunidad, han tenido un desarrollo un poco más amplio en términos profesionales, porque precisamente los privilegios se lo han permitido, y como también buscan ocupar espacio. Esas cosas uno las ve, se las cuestiona y uno dice, bueno, pues vamos para adelante. Apostamos a que la gente crea y tenga muy presente lo que puede ser una candidatura totalmente disidente desde su orientación sexual, una persona visiblemente negra, trabajador social, del residencial público, una persona que tiene frenillos, por ejemplo, que no necesariamente tiene una dicción perfecta. O sea, todo lo que la gente pueda ver como un error, por así decirlo, o algo negativo. Esas son las interseccionalidades que yo precisamente utilizo para decirle al pueblo, hay otras voces que están mucho más cercanas a la realidad tuya, y que desde ese ejercicio de la cercanía se va a hacer un proyecto político diferente. Tú vas a competir, bueno, es una competencia, porque obviamente los electores bona fides de Victoria Ciudadana se van a exponer a la información, y obviamente ya deben estar conociéndolos. Cada uno de ustedes tiene que hacer su trabajo en ese sentido, con por ejemplo Edwin Marrero y Rafael Bernabe y Ramón Cruz, el último totalmente desconocido. Obviamente Rafael Bernabe es el incumbente al Senado por acumulación, y Edwin Marrero pues tiene alguna presencia mediática desde el punto de vista de ser un líder del sindicato de camioneros, que más o menos ha tenido una presencia mediática. ¿Cómo tú piensas o cómo estás combatiendo esa posibilidad de enfrentarte a dos personas, sobre todo al incumbente, que en efecto tiene una visibilidad que necesariamente tú no has tenido, con ese grupo de personas de Victoria Ciudadana? Porque obviamente ahí votan a nivel distrital, y después entonces en una segunda oportunidad, que entiendo que es el 18 de febrero, todos los miembros bona fides de ese partido. ¿Cómo combates ese asunto? Pues mira, afortunadamente me siento en la tranquilidad de que yo he trabajado bien de cerca, mano a mano, hombro a hombro, con la base del movimiento Victoria Ciudadana. Entiéndase que yo he estado presente con todas las partes que son y que se mantienen activas en el movimiento Victoria Ciudadana. Yo soy parte del CCN, que por decirlo de alguna manera es la junta del partido. Así que en ese sentido, yo estoy confiado en que la base me ha visto y sabe cuál es la calidad y el calibre de mi trabajo, ¿verdad? A diferencia de otros candidatos, que el vínculo es menor o nunca han tenido alguno. Así que eso a mí no me preocupa en términos dentro del partido, pero seguimos haciendo el trabajo. Ahora bien, en términos más amplios, cuando yo fui vicepresidente del Colegio de Trabajo Social hace año y medio atrás, me di la tarea y la oportunidad de también presentarme con todo lo que implica ser Alejandro Santiago en los medios de comunicación para hacer análisis de política, temas de interés social. Y eso obviamente pues me abrió unas puertas para poder llegar a otro espacio. Y una de las cosas que quizás puede de alguna manera hacer pensar que no soy conocido es que desde la profesión del trabajo social, cuando no le sirve a la gente, no necesariamente está tomando la foto o grabando a la gente.
pero pues hemos tenido una trayectoria de vinculación directa con el pueblo en diferentes sintonías, desde el trabajo con la gente sin techo, desde las personas con uso problemático de sustancias, desde atender el tema de la violencia de género en Puerto Rico y sobre todo ser parte del proceso de educación a la gran mayoría, debo decir, de las agencias públicas en Puerto Rico sobre cómo atender, reducir y aprender sobre los temas de violencia de género de las agencias, ¿verdad? Cómo de alguna manera podemos reducir que estas manifestaciones se den en la sociedad. Y aparte, pues he tenido un vínculo muy cercano con organizaciones del tercer sector. Sí, obviamente, eso pudiese ser otro de los obstáculos que cualquier otra persona que no necesariamente haya tenido los recursos o haya tenido, ¿verdad?, la exposición en comparación con Rafael Bernabé o el compañero Edwin, pues quizás puede ser una preocupación. En mi caso, como yo estoy apostando y estoy fiel creyente de que mi reflejo es mucho más cercano al del resto de las candidaturas, a lo que es la sintonía del día a día del pueblo, yo estoy confiado en que puedo ser una alternativa para que la gente este próximo 11 de febrero salgan a votar. Importante que la elección no se va a limitar a que sean a las personas bona fides del partido. Toda persona que quiera abrazar la agenda urgente y los planteamientos éticos del MRC puede registrarse y hacer una marca en la papeleta, ¿verdad? Va a ser virtual, marcar en el número 3, que es Alejandro Santiago, para que llegue al Senado por acumulación. Así que estamos complacidos, confiados con el trabajo que hemos estado haciendo hasta el momento, y en los próximos días, tan reciente como, ¿verdad?, en los próximos 2 días salimos nuevamente a la calle a hablar con los diferentes distritos senatoriales a través de toda la isla, desde reuniones presenciales, reuniones virtuales. La gente puede visitar mis redes sociales para que conozca quién es Alejandro Santiago y puedan ver que he estado más cerca de lo que las personas pudiesen creer. Lo que quizás no he tenido es la visibilidad de los medios, pero la estamos logrando. Cuando yo te digo visibilidad, precisamente es lo que la gente pensaría hacia afuera una vez una persona es seleccionada a través de su partido político. Pero obviamente tú tienes que vencer esa esa primera parte, que es el partido político o el movimiento. Aclárame algo. Tú me dices a mí que cualquier persona, aunque no sea miembro bona fide de Victoria Ciudadana, puede votar por quienes van a ser finalmente los vencedores para esos escaños. Sí, una de las prácticas que siempre ha tenido el movimiento Victoria Ciudadana es que ha abierto todos sus procesos de asamblea de manera presencial o virtual, y toda persona que se acoja a la agenda urgente, a los posicionamientos éticos del partido, lo que llaman, ¿verdad?, un poco afiliarse. Bueno, pues entonces son electores bona fide. Es que quizás yo utilicé la palabra incorrecta, pero Sí, en efecto, sí se convierten en electores bona fide, Okay. Sí, pero no necesariamente que hayan tenido un vínculo previo a la elección con el MBC. Claro. El proceso es abierto, claro, tienen que, pues, como en cualquier otro partido de otra estructura, mirar la agenda urgente, los posicionamientos éticos del partido, para que de alguna manera pues puedan hacer partícipes del proceso. Y lo interesante del movimiento Victoria Ciudadana con los procesos de elecciones, que siempre han estado abiertos, dando una participación a los que creen en el partido, a los que quizás hablan diferente y a los que no necesariamente apoyan la plataforma del MBC. Así que la invitación está abierta a toda persona, y la persona al final del día toma la decisión de si entiende que el paso que van a dar es necesario. Bueno, y tú hablas de una candidatura distinta desde el punto de vista del contenido, de lo que tú estás dispuesto a traer para un escenario de país que tú sabes que es un país en crisis, pero sobre todo muy en crisis los derechos humanos, impactados, diríamos, por lo que son las nuevas tendencias en todos los países latinoamericanos y en el mundo entero, de el fundamentalismo religioso, que habla de muchas restricciones y habla desde el miedo, precisamente, que quizás tú tienes mucha experiencia por tu socialización de lo que significa que el Estado o el poder te hable de lo que tú no puedes hacer y quiera siempre restringir
la manera en que los seres humanos pues podemos desarrollarnos o no. En ese particular yo te pregunto, ¿cómo ves lo que ha ocurrido en Puerto Rico? Si está alineado a tu agenda, si llegaras a ser el candidato para este esfuerzo electoral, el impacto que ha tenido el fundamentalismo religioso, no solamente dentro de lo que es el esfuerzo de Proyecto Dignidad, sino partidos como el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, que hablan del fundamentalismo religioso impactado sobre todo a nivel de las legislaciones. ¿Tú crees que es urgente ir a tratar de deconstruir ese discurso? Sí, mi respuesta es rotundamente sí, y es necesario deconstruir ese discurso. Incluso lo hemos hecho antes de tener una aspiración política. Cuando, esto me hace pensar brevemente, cuando Tata Charbonnier en septiembre de 2008 presentó el proyecto para dejar la vía abierta para las terapias de conversión, pocas de las personas que salimos a defendernos, porque decía, ¿dónde están las personas que han experimentado esto? Recuerdo que convocamos a la prensa y nos enfrentamos a la hoy acusada, ¿verdad?, por corrupción, María Milagro Charbonnier. Así que ya desde antes hemos entendido y atendido lo que es la estrategia del fundamentalismo en Puerto Rico, que ocupa los espacios de comunicación y que ocupa la voz. Porque para mí es importante recalcar que yo tengo formación cristiana, yo tengo formación pastoral, y la iglesia que yo veo en la televisión no necesariamente es la iglesia que predica un amor y una aceptación que no necesariamente es la que está ocupando los espacios, pero sí existe y tiene mucha más apertura de la estrategia política que tiene el Proyecto de Dignidad y la que han adoptado por parte del Partido Popular Democrático y el Nuevo Progresista, que tienen miembros que son parte del colectivo LGBT, son los que hacen que sus agendas cojan, son los que hacen que sus políticas se mantengan de pie, sus partidos, pero son los que de la misma manera le dicen a sus candidatos o aspirantes, tienen que dejar de ser de esta manera para que sea de esta otra forma. Y eso pues las personas lo pueden buscar y lo van a encontrar. Así que en ese sentido estamos dispuestos a hacer una oportunidad para encaminar los temas de derechos humanos en Puerto Rico y en otros espacios, desde la importancia de reconocer a las personas tal cual son y no necesariamente condicionarlas, más allá de asuntos de fe. Y esto no se trata de un asunto de imponer o de llegar a unos acuerdos donde unos sean más que otros, todo lo contrario. Este es un asunto de poder promover una sociedad que viva en común unión y que vive en una sintonía donde todas las personas se le validen los derechos humanos. Más allá de lo que en la intimidad, en el centro, en el seno de la familia hagan en términos de su religión, la manera en cómo piensan políticamente, cómo se vinculan con las demás personas, cómo hacen su modelo de familia. Eso no debería entrar en discusión, ¿verdad? Así que yo estoy consciente y estoy seguro que la candidatura y mi oferta o mi propuesta política va a buscar hacer un balance social en que todas las personas sean incluidas, que no seamos rechazados por asuntos, por ejemplo, por tener un tatuaje. Todavía es absurdo que en la sociedad se le niegue la oportunidad de desarrollo económico a una familia, o que, por ejemplo, por no predicar o apalabrar la fe de la misma manera que lo hacen los partidos, una persona esté condicionada a tener el día a día el pan en su casa. Esas cosas son cosas que yo hubiese quizás entendido en un contexto particular en la sociedad de la actualidad, donde tenemos una sociedad de avanzada, una sociedad con la capacidad de analizar y comprender cómo se dan los cambios. Desde mi política pública no va a ser viable, y desde las ofertas y las propuestas políticas no va a estar necesariamente el yo dejar a unos atrás por adelantar a otros. Ya mis interseccionalidades como hombre abiertamente gay, visiblemente negro, de espacios empobrecidos, son mi carta para tener la conciencia y tener siempre bien de cerca que hay unas personas que no han llegado, que necesitan llegar y que la política pública las tiene que alcanzar. Y este es un ejercicio de la equidad, que es lo que significa, ¿verdad?, la equidad, que alcance a todas las personas en sociedad. Alejandro, un poco para ir recogiendo, tú mencionas a María Milagro Charbonnier y te pregunto, dentro de todo el esfuerzo que tú has delineado para traer una oferta que tú, insisto, le llamas distinta,
La corrupción en Puerto Rico es recurrente en la discusión hacia las elecciones, porque no hemos dejado de tener esos titulares. De la misma manera que yo te planteaba lo que se identifica desde los medios de comunicación como la criminalización de la pobreza, que tú traes de alguna manera por precisamente esa interseccionalidad importante a la hora de construir espacios inclusivos, etc. El asunto de la corrupción no solamente lo plantea desde un punto de vista prejuiciado que pueda tener elementos incluso de discrimen, pero a la vez yo me pregunto si tú consideras que es un problema hacia los derechos humanos tener una política partidista hasta el momento en Puerto Rico que se ha circunscrito a unos espacios de poder exclusivamente porque tienen más o quieren más. ¿Dónde tú ubicas la corrupción en en tu esfuerzo de plataforma hacia una posible candidatura? Pues mira, la corrupción no únicamente se limita a las malas acciones o las malas intenciones que pueda tener una persona que ha sido electa con un voto de confianza de parte del pueblo. La corrupción se traduce también cuando tenemos funcionarios dentro de la agencia, el compañero de trabajo, el que lidera un departamento sin tener las capacidades ni las competencias, ¿verdad?, para poder garantizar que los servicios se lleven, se obstaculizan. Uh-huh. Y en efecto, la corrupción también ataca directamente los derechos humanos de las personas. Recordaba que los primos del actual gobernador fueron acusados por una serie de cargos y algunos de ellos se declararon culpables y precisamente eran dentro del Departamento de la Vivienda como una agencia privatizadora, que es el modelo que tiene el departamento, para poder garantizar que las personas que viven dentro de los residenciales públicos tengan más servicios. Y es que las acciones corruptas de estas personas, por tomarlas de ejemplo, privaron posiblemente a que las personas tuvieran mejores viviendas, mejores condiciones, mejores oportunidades de desarrollo. Y es que precisamente cuando se destinan personas sin capacidades o incluso se destinan los fondos a atender lo que pudiese ser una cosa más importante que la otra, tú estás privando que las familias tengan oportunidades de desarrollo, oportunidades de vivienda digna, incluso que los profesionales del trabajo social y otros profesionales de la conducta humana que estamos en el día a día en la calle podamos llevar ese servicio. Así que la corrupción es un mal social que ataca directamente y es una amenaza que hay que erradicarla de la manera que sea, porque pone en juego los derechos de todas las personas, incluyendo las personas que puedan tener un privilegio mayor a las clases empobrecidas, ¿verdad? Porque la crisis que está ocasionando, el costo que ha tenido, que ha sido millones de dólares en los últimos 10 años en la corrupción en Puerto Rico, eso también ha llevado que la economía local esté en aumento, que nos sigan, por ejemplo, subiendo los peajes, que el acceso a la vivienda sea casi un lujo, que el acceso a oportunidades de desarrollo a personas sin techo, familias que son víctimas de violencia de género, niños empobrecidos, se obstaculiza. Así que se traduce la corrupción a un asunto de país que se necesita de manera interdisciplinaria que sea atendida. Y yo no estoy seguro si las voces que han ocupado en este momento las estructuras partidistas desde los gobiernos tradicionales, lo que yo siempre he definido como la política tradicional, están dispuestos a sentarse a la mesa con honestidad para atender ese asunto. Y yo pienso que no lo van a querer hacer porque al hacerlo es ir en contra de su partido, de su compañero de la papeleta, y por lo menos Alejandro Santiago está dispuesto, de ser necesario, a hacer política pública contra la corrupción y contra cualquier persona que la ponga en práctica. Así que yo no estoy dispuesto a negociar un modelo diferente de política pública en el país para salvaguardar a alguien u otra persona. Así que desde esa sintonía yo estoy muy de acuerdo en que la corrupción hay que erradicarla y debe ser un ejercicio donde todas las personas nos involucremos. No es una responsabilidad, tristemente, no debería ser en este momento de la historia una responsabilidad del gobierno, porque la vamos a seguir viendo
y no podemos seguir viendo la amenaza que esto provoca contra la dignidad humana. Alejandro, la última pregunta para ti sería, hay un planteamiento que lo ha hecho tanto Victoria Ciudadana como lo ha hecho el Partido Independentista, de que aparentemente hay una apatía muy grande, además de los esfuerzos que aparentemente no está haciendo la Comisión Estatal de Elecciones para que los jóvenes sepan que esta es una elección en que 18 años o más pueden ir a votar, sobre todo ir a buscarlos en un momento en que sabemos que hay una gran crisis económica, en que los jóvenes tienen 2, 3 trabajos y no necesariamente se han vinculado tanto con el esfuerzo político, partidista o no, para ir a ejercer el derecho al voto. Tú has tenido experiencia, obviamente, con jóvenes. ¿Qué experiencia has tenido o puedes compartir con relación a ese asunto? ¿Los ves votando? ¿Crees que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande? Es una obligación de la Comisión Estatal de Elecciones, pero hay una crítica de que no se ha hecho. Más allá de eso, ¿dónde lo ves tú en tu esfuerzo? Porque primero vayan a votar por ti al interior de Victoria Ciudadana, pero más tarde vayan a hacerlo a nivel de la elección general. Mira, voy a hacer una respuesta combinada. El esfuerzo que estamos haciendo desde mi campaña, luego que salga electo como el candidato oficial al Senado por acumulación, es mínimamente alcanzar el 75% de los residenciales públicos de la isla. A las personas que están dentro de los residenciales públicos se les dice puedes votar, pero realmente no se les da todas las oportunidades para que eso se maneje. Y de esa misma manera se traduce la oportunidad mezquina que se le da a los jóvenes. Yo escucho muchos espacios que dicen que los jóvenes no se están insertando, pero la pregunta que yo debo hacer es, ¿están facilitando los procesos para que los jóvenes se inserten? Y me parece que la Comisión Estatal de Elecciones ha adoptado estrategias tradicionales para cumplir. Y es lo que muchas veces yo veo cuando soy trabajador social, pues ponemos la propaganda para decir que se promocionó, aunque la gente no llegue. Ejemplo, pues pongo un banner que dice, tengo un sistema diferente donde te puedes inscribir virtual, pero cuando tú entras, ya yo hice el ejercicio, no funciona. Pues ya hay un obstáculo. Pues hacemos unas promociones que sean llamativas a los jóvenes, pero no necesariamente buscamos otras estrategias de alcance comunitario, como pudiese ser la contratación de medios de comunicación donde los jóvenes de alguna manera se sientan reflejados. Y a mí me preocupa también esta idea de normalizar que los jóvenes no están participando, aunque sabemos que los datos así lo reflejan, porque de alguna manera también llevamos el mensaje de que los jóvenes no tienen que hacerlo. Así que hay que reformular la manera en cómo apalabramos el discurso, cómo llevamos la narrativa que sea consona con el vocabulario de la juventud y que a su vez se dé un proceso educativo para, entiéndase que desde los jóvenes que estamos dispuestos a atender estos temas de política partidista, también traduzcamos lo que pudiese ser, por ejemplo, el código electoral, cómo yo lo llevo a que la gente lo entienda de manera más fácil, que sea de fácil digerir y entendimiento. Y esas cosas yo no las veo desde la Comisión Estatal de Elecciones e incluso no les conviene hacerla y no les conviene a los partidos tradicionales hacerla. Si hablan de una juventud, pues es la juventud que casi siempre está en el día a día, los futuros contratos, ¿verdad?, que están dentro de los partidos, pero yo no veo una disposición, si realmente tuviésemos las ganas, y esto es casi una estrategia lo que voy a lanzar, si tuviésemos las ganas de atender el tema, yo convocaría los líderes de barrios, los líderes de las comunidades, les diera un adiestramiento, les diera compensación económica, y que se fueran a todas sus comunidades a invitar a que la juventud puerta a puerta pudiese registrarse. Si hacemos un censo en Puerto Rico cada cierto tiempo, si hacemos un conteo de las personas sin techo en Puerto Rico, ¿cómo es posible que no podamos utilizar una estrategia similar de puerta a puerta, de ir a donde está la juventud, para inscribirla? Y quizás la gente diría, bueno, pues si tienen tanto interés en participar, ¿por qué no se mueven ellos? Y la respuesta de mi parte es, estamos facilitando que ese proceso se dé, porque muchas veces la intimidación se puede experimentar desde diferentes maneras, y ya cuando decimos que los jóvenes no se están insertando, ¿verdad?, como yo lo veo como trabajador social, también está en el subconsciente la narrativa de que, bueno, como fulano y sutano no lo hace, porque lo tengo que hacer yo. Y creo que ese discurso, de manera, ¿verdad?, bien amplia y general, hay que cambiarlo. Yo apuesto a la juventud, yo creo en la juventud, y mi candidatura busca desarrollar oportunidades que yo no tuve, pero para que otros jóvenes la tengan. Tanto así que yo no aspiro a estar toda la vida en la política partidista, y de llegar, lo primero que yo estaría presentando es que los diferentes
puestos electivos tienen que tener una fecha de caducidad. Hay que erradicar totalmente la participación política de personas que creen y entienden que ese escaño es de ellos y se quedan por toda la vida. Hay que hacer unas transiciones y eso implica pasar el batón. Y Alejandro ya cumplió su término, pues vamos a dejar que otro joven llegue y ser que apalabre según la necesidad del pueblo. Así que desde esto que todo, ¿verdad? Todo lo que he mencionado, me parece que hay un gran reto, no solo para la Comisión Estatal de Elecciones y para todos los partidos, y no porque yo esté dentro del Movimiento Victoria Ciudadana, pero es el partido que he visto más activo, presentando oportunidad y participación en la juventud en Puerto Rico para que se registren y salgan a votar. Y tu posición, si abrazaste a Victoria Ciudadana en términos de sus principios, más allá de todo lo que involucra derechos humanos, etcétera, está alineado con relación al Partido Independentista y aquellos escaños, personas, candidaturas, debo decir, que va a proponer la alianza. O sea, tú estás totalmente de acuerdo con lo que se ha logrado en ese sentido hasta el momento. Sí, estoy de acuerdo con la alianza, estoy de acuerdo con las candidaturas que se están proponiendo como parte de la alianza, y estoy de acuerdo también con el llamado activo para que también sean nuevas voces y nuevas personas las que ocupen los espacios. También la reflexión que tenemos que hacer dentro del interior de nuestros partidos es la formulación y el desarrollo de nuevas voces, ¿verdad? No solo cerca de las elecciones, sino desde antes, para que precisamente lo que mencionaba hace un rato no sean los mismos rostros, ¿verdad? Que de alguna manera siguen ocupando el espacio. Claro. Y la amplitud en la discusión también se formula con la acción. Y me gustaría dejar bien claro que el asunto de que los jóvenes voten no se limita a ello, ¿verdad? Porque no quiero llevar un mensaje en contra de los adultos mayores. También es que los adultos mayores hagan la reflexión del país que le van a dejar o estarían dejando a sus nietos y familias en la medida en la que ellos votan. Yo creo en que los adultos mayores deben de votar. No estoy a favor del discurso de dejen los adultos mayores en su casa, votenle la tarjeta, no, porque es una violación a sus derechos. Quizás es que hay que darle un proceso también de concientización y reconocer que estos adultos vienen de un modelo de política donde yo te di los zapatos y tú me tienes que ser leal hasta la muerte. Y quizás cómo traducimos eso y cómo lo fraccionamos. Yo pienso que desde la empatía y desde la paciencia podemos sentarnos con nuestros abuelos. Mi abuela fue toda la vida popular y lamentablemente falleció en el año electoral, pero me decía, yo voy a votar por Victoria Ciudadana. Y después, pues, unos 4 años anteriores, había votado diferente. Y fue como un proceso educativo de reflexión y de acompañamiento. Alejandro, yo tengo que partir, pero yo te quiero hacer una última pregunta que está vinculada a lo que dijiste de los residenciales públicos. Obviamente, eres político, sabes que no se adelantan, se te nota que no vas a adelantar estrategia, pero tú tienes una estrategia para llegar al 75% de los residenciales públicos. Sí, ya tenemos el registro de todas las comunidades, ya estamos gestionando, ¿verdad?, unas reuniones comunitarias, y esto va a ser un proceso de tocar puertas y abrirnos el camino. Sabemos que no necesariamente estas comunidades las vinculan y que quizás se pueda generar un proceso de conocer algo diferente, y cuando hay algo diferente pues puede haber algún grado de resistencia, pero confiamos en que las personas se puedan reflejar en nuestra candidatura. Y para quienes crean que los residenciales públicos no se vinculan con la política, mi llamado es facilitemos ese proceso para cambiar la historia del país, porque ahí hay miles y miles de familias que también tienen derecho y tienen las ganas de aportar en el desarrollo social. Lo que ocurre es que no necesariamente se nos permite que eso ocurra. Bueno, yo te agradezco mucho Gracias a ustedes. tu participación y bueno, estaremos hablando a partir del 7 y el 8, el primero y el 8. El 11 y el 18. El 11 y el 18, tienes razón, lo cambié. El 11 y el 18. Agradecida, y ya hablaremos eventualmente a ver qué pasa, si llegas, no llegas y qué vas a hacer. Muchas gracias por estar acá. Bueno, escucharon a Alejandro Santiago. Me parece que es interesante su planteamiento. Yo siempre digo que en la conversación, si la conversación es distinta, ya se ganó. A mí me parece que esta conversación que el periodismo, por lo menos desde Bonita Radio, queremos tener con los diferentes candidatos, nos está dando una oportunidad de traer dónde está la mentalidad de aquellos que, en el caso de Alejandro, en el caso de Ricardo Cruz, son precandidatos, todavía tienen que pasar un proceso
al interior de Victoria Ciudadana en ese caso, es diferente, y una que ha estado mucho tiempo en este trabajo haciendo entrevistas alrededor de las elecciones, se da cuenta que definitivamente la conversación de estos candidatos cambia totalmente en el momento histórico en que está Puerto Rico, elección 2024, y me voy a ir tan atrás como quizás la primera elección que yo atendí como periodista, que fue la elección de 1992, es decir, hace 30 años, y yo les puedo asegurar que de uno u otro partido sí habían personas, y me pareció interesante que Alejandro así lo reconociera, que en efecto hubo servidores públicos que tenían un proyecto alrededor del servicio público, pero definitivamente a partir de 30 años ya sabemos dónde está eso en términos de la conversación con candidatos. Así que yo los dejo, nosotros seguimos, recuerden, vayan a bonitasradio.net, donen si pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, también lo pueden hacer en Fundación Periodismo 21, su ATH móvil y la ATH móvil de Bonitas Radio. Éxito, nos vemos a las 5. Bonitas Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.